Excelente día familia, los invito a compartir mi contenido, suscribirse al canal y activar la campanita, muchas gracias. Esto que me sucedió me sigue perturbando hoy en día, no puedo entender cómo hay personas tan extrañas en este mundo, que se atreven a molestar la paz de los demás. Quiero empezar mi relato diciendo una frase muy conocida que dice, hay que tenerle miedo a los vivos y no a los muertos, pues mi historia parte de ahí y créanme es más terrorífica de lo que creen. Nosotros tenemos una casa de campo en el bosque, es una propiedad que me fue heredada de mi abuelo quien no conocí del todo, pues a mi madre nunca le gustó hablar de él. Se decía que era una persona muy solitaria y se decía que era escritor. Jamás escuché hablar de él ni de sus libros, pero lo más extraño de todo era un collar que siempre traía consigo colgando de su cuello. No permitía que nadie lo tocara, pues decía que se trataba de un pacto realizado consigo mismo para lograr sus objetivos o algo así. Yo era muy chica, pero recuerdo bien sus palabras, la manera en cómo se dirigía a los demás, incluso cómo me hablaba a mí. Era una persona sumamente reservada, pero yo siendo hija única llegó a compartir conmigo consejos, que de alguna manera me sirvieron en mi vida. Cuando cumplí 5 años dejamos de verlo y a partir de entonces a mi madre no le agradaba del todo hablar de él, siempre le pregunté por qué. ¿Qué fue lo que hizo? Pero mi madre jamás respondió, siempre evadió el tema y yo perdí el interés. Yo tenía 12 años cuando falleció. Fumaba demasiado y le dio cáncer de pulmón. Una persona que decía ser amigo de él fue quien nos avisó por teléfono de la fatal noticia. Nos dijo que los preparativos para el funeral estaban listos y que solicitaban nuestra presencia en una funeraria ubicada en Naucalpan. Cuando llegamos todo era muy extraño, había muchas personas pero algunas traían una especie de túnica morada y cuando nos vieron nos abrieron paso por completo. Parecía que nos hacían reverencia o algo así, no lo sé, me sentí observada y al mismo tiempo importante. Al llegar al ataúd tenía una especie de símbolos pintados por todos lados, incluso en el vidrio que separaba nuestras caras de la de él, ahí estaba, sereno pero se veía cansado. Recuerdo que la última vez que lo vi se veía muy fuerte y lleno de vida, pero en ese momento sentí que sus últimos días no la pasó nada bien. El collar que siempre cuidaba celosamente aún colgaba de su cuello. Mi mamá al ver esto puso una expresión muy seria, como de enojo, pero a mí siempre me pareció muy interesante. Recuerdo que en algún momento, cuando era pequeña, le pregunté sobre su collar y no recuerdo qué fue lo que me contestó en ese momento, pero seguramente fue sabrás algún día, y vaya que nos enteramos de las cosas en las que estaba metido. En el funeral uno de sus amigos se acerca a nosotros, nos dijo que quería hablar con nosotros en privado pues tenía que discutir algunos términos relacionados con una herencia que mi abuelo nos dejó. Nos llevó a una cafetería que se encontraba cerca del lugar. Ahí aquel hombre nos dijo que había 3 posesiones de las cuales había decidido dejarnos a nosotras. Una era dinero depositado en una cuenta bancaria, la otra se trataba de una cabaña en medio del bosque y la última era una reliquia familiar, la cual se encontraba en aquella cabaña. Mi mamá y yo nos miramos, a mí me pareció genial que el abuelo nos dejara sus posesiones y en ese momento me pareció interesante y misterioso, pero mi mamá al ver su expresión me dio a entender que no quería saber nada del abuelo y su herencia. El hombre nos dio unos documentos donde teníamos que firmar para poder recibir esta herencia y poder hacer el papeleo correspondiente, para que nos hiciéramos acreedoras de la cuenta bancaria y la propiedad que estaba en un bosque. Al principio mi mamá estaba muy renuente con el tema, pero hablé con ella en privado y finalmente pude convencerla, sobre todo por el asunto del dinero, ya que en esa época estábamos pasando una mala racha y sentí que las dos nos lo merecíamos. Después de la muerte de papá nuestras malas rachas se convirtieron en nuestro pan de cada día y a mi mamá cada vez se le complicaba más pagar las cuentas. Al firmar este señor, que decía ser su abogado, nos dijo que para poder acceder a la cuenta debíamos acompañarlo al banco correspondiente y firmar un documento, donde decía que dicho dinero para gastos personales y que no podíamos donarlo a ningún tipo de caridad. De lo contrario la cuenta quedará bloqueada y el dinero terminaría siendo propiedad del banco. Esta cláusula nos pareció de lo más extraña a las dos y no es que fuéramos ambiciosas, pero nuestra necesidad era muy grande así que dicho dinero fue utilizado para mejorar nuestra situación económica. Después de un tiempo decidimos visitar la dichosa cabaña, la cual se encontraba muy apartada de la civilización, lo cual no nos sorprendió pues la vida del abuelo siempre fue un misterio. Al entrar buscamos la dichosa herencia que nos había dejado, jamás pudimos encontrarla.
solo muchas reliquias de sus viajes y un cuarto repleto de libros y cajas donde había almacenadas cintas y discos compactos. Nunca las revisamos y la verdad mi mamá no tenía gran interés en hacerlo, de hecho este cuarto decidió cerrarlo con un candado. Me dijo que había quedado totalmente clausurado y me hizo prometerle en ese momento que jamás trataría de indagar lo que había ahí dentro. Debí haberla escuchado pues ahora me encuentro pagando las consecuencias. Con el dinero, el cual era mucho, pusimos una florería y nuestra situación económica mejoró de una manera increíble. Años después ya contábamos con 10 florerías en todo el estado y nuestras vidas simplemente se transformaron de la noche a la mañana. La cabaña se convirtió en un lugar casi prohibido, mi mamá jamás permitió que regresara pero los años pasaron y yo comencé a crecer al igual que mi curiosidad. Cuando cumplí los 18 años comencé a frecuentarla, mi mamá había decidido pagarle a unas personas para que la cuidaran de vez en cuando y pudieran limpiarla. Los servicios se seguían pagando al igual que el predio, a fin de cuentas el lugar siempre se encontraba habitable y eso para mí era más que una ventaja. Yo había sacado una copia de las llaves de mi mamá que guardaba celosamente en su cajón para poder entrar a la cabaña y al antes llamado cuarto prohibido. La primera vez que la visité la exploré en su totalidad. Se trataba de un lugar lleno de mucho misticismo por todas las reliquias que el abuelo guardaba por todos lados, parecía museo. Al llegar al cuarto prohibido metí la llave en el candado y a pesar de los años, se dio en el momento. Entré y lo primero de lo que me enamoré fue de los libros. Comencé a revisarlos, ver los títulos en el lomo de cada uno de ellos me hizo ver la clase de persona que era el abuelo, era alguien muy culto y al parecer le gustaban las artes esotéricas. Había libros de ocultismo, teosofía, cultos, etc. Todos se encontraban muy bien acomodados en los libreros y en medio de todo este caudal de conocimiento había uno que sobresale del resto. Era un libro muy grueso y pesado, no tenía ningún título en el lomo y la tapa era totalmente negra y forrada en piel, llamó tanto mi atención que no dudé en sacarlo. Era tan pesado que tuve que apoyarlo en una pequeña mesa de madera que el abuelo guardaba ahí. Comencé a hojearlo y me di cuenta que era un libro repleto de muchas hojas en blanco, pero las primeras hojas se encontraban escritas por él, por su puño y letra. Recargué ambas manos en el escritorio y comencé a leer las primeras páginas. Era una especie de diario, anotaba su día a día pero después de unas lecturas me di cuenta que lo hacía en tercera persona y lo hacía con una narrativa tan buena que hasta el mismo Carlos Fuentes la hubiera envidiado. Alguna vez escuchamos hablar de los libros que el abuelo escribía, pero jamás los encontrábamos en librerías o algo así, también eso era un misterio, pasé algunas páginas y de pronto una llamó mi atención. En medio de las hojas donde se encontraban las costuras, el lomo, había una cadena de oro en la cual se encontraba una especie de caja de madera. Lo levanté y la caja se encontraba en forma de barril y la tapa se amoldaba perfectamente a la parte superior de la caja. Tuve que aplicar fuerzas para poder abrirla y al hacerlo me encontré con algo asqueroso. Había pelo, uñas y sangre que a pesar de los años, esta se encontraba coagulada, pueden creerlo, tapé la caja y me colgué el collar, afuera escuché unos pasos así que decidí cerrar el libro y llevarlo también. Al salir me encontré con Enrique quien era la persona a la que le pagamos para cuidar la cabaña, me metí en mi carro y salí hacia mi casa. Después regresaría para revisar las cintas de VHS. Yo vivo con una roomie, ambas vamos a la misma universidad pero estudiamos carreras diferentes, cuando llegué ella no estaba por lo que me senté en la sala, me hice una taza de café y comencé a leer el libro. Había como unas 100 páginas escritas por su puño y letra, me tenía hipnotizada por la excelente gramática y narrativa y después de una hora de leer sin parar me encontré con una parte que me pareció sumamente interesante. Hablaba de una sociedad de la cual él pertenecía, era una sociedad secreta o algo así en la que todos sus miembros eran escritores y le rendían culto a un tal Giordano Bruno, el cual después de investigarlo, leí que era un filósofo del siglo XVI que defendía teorías sobre el universo infinito y los mundos habitados de este. Resulta que murió en la hoguera por la Santa Inquisición, en ese momento todo me parecía fascinante. Mis deseos por indagar más crecieron y me dispuse a regresar al día siguiente a la cabaña, para poder indagar sobre las cintas de VHS, pero ese día jamás imaginé que me encontraría con el verdadero terror. Era fin de semana por lo que mi roomie jamás percibió que había salido muy temprano por la mañana, me dirigí a la cabaña y cuando llegué me encontré con una sensación extraña.
La cabaña parecía estar diferente, como si alguien la habitara. Me bajé de mi carro y decidí no hacer caso a mis conjeturas. Saqué la llave para poder entrar y me encontré con que la puerta estaba abierta. No me sorprende esto, pues sabía que Enrique andaba cerca. Grité su nombre un par de veces sin tener respuesta. Avancé hacia el cuarto prohibido, pero la puerta de este se encontraba abierta de par en par y desde afuera se podía notar el desastre. Alguien había hecho del cuarto un caos total. Había libros tirados por todos lados, la mesa estaba en una esquina de este y las cajas con las cintas VHS habían desaparecido. Saqué mi celular y marqué a la policía, pero repentinamente algo me hizo voltear hacia la ventana de la izquierda. Había alguien con una máscara terrorífica viéndome desde afuera y vestía una túnica larga de color vino. Grité en el acto y al hacerlo esta persona se esfumó. Corrí hacia la salida, pero al llegar a ella, había 3 personas paradas al frente de mi auto y las 3 portaban túnicas color vino, pero estas estaban encapuchados y no pude ver sus rostros, pero me dieron muy mala espina, así que entré de nueva cuenta y me encerré con llave. Saqué mi celular nuevamente y hablé a urgencias. Me dijeron que enviarían a una patrulla y que por nada del mundo me saliera de ahí. Al terminar la llamada le hablé a mi mamá y le conté todo. Ella, furiosa, maldijo a mi abuelo y me dijo que iría para allá. Yo le dije que no, pues no sabemos las intenciones de estas personas y que lo más probable es que no fueran amistosas. En ese momento escuché como una de las ventanas del segundo piso se rompió y unos pasos corrían por todos lados. La llamada con mi mamá se cortó y me encerré en el cuarto prohibido. Ahí acomodé la mesa en una esquina de tal manera que tapara mi cuerpo y mi cara. Sabía que esto era inútil, pero era la única defensa que tenía contra ellos. De repente los pasos dejaron de escucharse, pero estos fueron sustituidos por voces. Escuché que hablaban sobre un collar y que probablemente yo lo tenía. Recordé el collar de mi abuelo, el que me había colgado, y estaba a punto de dárselos, pero recordé que este era la reliquia que también pertenecía al testamento. De pronto uno de ellos se acercó a la puerta y me dijo lo siguiente: «Sabemos que estás ahí, entrega el collar y te dejaremos ir». Era una voz masculina y muy ronca, como si se tratara de un viejo. Yo no contesté nada, pero ellos seguían insistiendo con lo mismo. Por alguna razón algo me dice que no debía hacerlo. «Entrega el collar y tu vida será perdonada». Comenzaron a golpear la puerta con violencia y escuché voces reírse de la situación. Yo estaba aterrorizada y le pedí a Dios con todas mis fuerzas que esto terminara y que jamás en la vida volvería a ser curiosa. Después de unos minutos los golpes cesaron y una sirena se escuchó en la lejanía. Unos pasos se alejaron con rapidez hasta la salida. Yo seguía quieta en mi lugar hasta que finalmente escuché la voz de mi madre. Llegó a la puerta del cuarto prohibido y sin dudarlo abrí y ahí estaba ella. Me abrazó y comencé a llorar. Detrás de ellas entraron unos policías y comenzaron a revisar la cabaña. Escuchó por la radio de uno de ellos que él o los sospechosos no estaban lejos y que formarán un perímetro para dar con ellos. Al salir me encontré con los paramédicos, quienes me dieron atención. Mis nervios estaban alterados, pero me encontraba bien, no tenía daños físicos ni alteraciones en mi cuerpo. Después de varios minutos los policías determinaron que los sospechosos habían logrado escapar y que el lugar debía ser acordonado en caso de que regresaran. Mamá y yo levantamos una denuncia. Jamás pude ver sus rostros, pero recuerdo perfectamente la voz de uno de ellos y es una voz que me acecha en mis pesadillas. Ha pasado un mes desde aquel incidente y mis miedos se han ido tranquilizando, pero cada que salgo siento que me observan, que me acechan. No le conté a mamá del collar, o de lo contrario me regañaría duramente. Es un secreto que he guardado celosamente, ni siquiera mi Romy lo sabe y así he estado. Trato de vivir mi vida, pero siento que en algún momento me encontrarán de nuevo y me torturarán para entregarles el collar. Espero en Dios que esto algún día se acabe, pues mi curiosidad me costó caro, muy caro. Relato escrito y adaptado por Hugo Casarrubias.